UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a esta clase sobre el paradigma evolutivo y las teorías de la evolución. Mi nombre es Laura Alonso y soy la profesora responsable de la asignatura de Bases Biológicas de la Conducta. El objetivo de esta clase es profundizar en el concepto de evolución. Concretamente trataremos de responder a las siguientes preguntas: ¿qué entendemos por evolución y cuáles son los mecanismos que la explican? Pero antes de dar respuesta a estos interrogantes, me gustaría comenzar con una frase del famoso físico Isaac Newton, en la que intenta explicar el origen del universo. La frase es la siguiente: este elegantísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas solo puede originarse en el consejo y dominio de un ente inteligente y poderoso. Y si las estrellas fijas son centros de otros sistemas similares, creados por un sabio consejo análogo, los cuerpos celestes deberían estar todos sujetos al dominio de uno, especialmente porque la luz de las estrellas fijas es de la misma naturaleza que la luz solar y desde cada sistema pasa a todos los otros. Y para que los sistemas de las estrellas fijas no cayesen unos sobre otros por efecto de la gravedad, los situó a inmensas distancias unos de otros. De este modo, apelaba Newton a la participación de un ser superior en la creación del mundo. Consideraba que el hecho de que los planetas fuesen justo a la velocidad media a la que tenían que ir sin separarse tanto del sistema solar, que acabasen alejándose para siempre de él, ni acercarse tanto que terminasen cayendo sobre él, era obra de este ser superior. Hoy en día la explicación que damos al origen del universo es bien distinta. Concretamente podemos considerar que el hecho de que los planetas se muevan a la velocidad a la que tienen que moverse para no caer o alejarse del sistema solar, se debe a que en un pasado aquellos que no iban a esta velocidad acabaron desapareciendo al caer o alejarse para siempre del Sol. Ahora nos podemos preguntar cómo es posible que un científico tan importante y brillante como Newton no diese con una explicación más científica y apelase a la obra de un ser superior para explicar el origen del universo. En realidad nos resulta difícil entender su posición si tenemos en cuenta que en realidad su teoría estaba reflejando la creencia imperante en su época acerca del origen del mundo. Esta creencia estaba inspirada en doctrinas religiosas según la cual el universo y cada ser vivo existente en él provienen del acto de creación por parte de un ser divino. Esta creencia es conocida como creacionismo. Hoy en día la creencia ha cambiado y la explicación que damos al origen del mundo se basa en el concepto de evolución. Llegados a este punto, pasaremos a continuación a explicar qué entendemos por evolución. El término evolución alude al conjunto de transformaciones o cambios que se producen a través del tiempo y que han originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. La evolución, como una propiedad inherente a los seres vivos, no es materia de debate entre la comunidad científica actual. Sin embargo, los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies sí lo son. El primer científico que desarrolló una teoría de la evolución fue Lamarck. Este biólogo francés propuso que la gran variedad de organismos existentes habían evolucionado desde formas más simples gracias a la capacidad de estos de adaptarse al ambiente. Para Lamarck, el origen de la evolución estaba en la transmisión de los caracteres adquiridos. En este sentido, Lamarck consideraba que las características que un individuo adquiere como consecuencia de su interacción con el medio se transmiten a su descendencia. Por otro lado, para explicar por qué los caracteres sufrían modificaciones, postuló la ley del uso y el desuso de los órganos, que podemos resumir así: la función crea el órgano. Dicho de otro modo, Lamarck creía que los cambios en las estructuras del cuerpo se basaban en el uso o desuso de sus partes, de tal modo que los órganos se desarrollaban más cuanto más se los usaba y tendían a reducirse o atrofiarse cuanto menos se los usaba. Para ejemplificar su teoría, Lamarck empleó a las jirafas. Lamarck consideraba que los cambios en el ambiente habían inducido cambios en las jirafas que se habían transmitido a su vez a la descendencia. Concretamente consideraba que en un principio todas las jirafas presentaban el cuello corto, pero que la necesidad de alcanzar las zonas más altas de los árboles provocó que sus cuellos se fuesen alargando y estos cuellos de gran longitud se heredaban de padres a hijos. Con posterioridad a Lamarck, el naturalista inglés Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución que ha imperado hasta nuestros días. Según Darwin, el mecanismo responsable del origen de nuevas especies es la selección natural. Las bases de su teoría fueron las siguientes. Por un lado, a la edad de 22 años, Darwin se embarcó a bordo del Beagle
para realizar una vuelta al mundo. Este viaje duró alrededor de 5 años y durante el mismo recabó una gran cantidad de datos, tanto de especies vivas como de fósiles. La fauna que descubrió era nueva para él, no obstante le llamó mucho la atención el parecido que estas especies tenían con las especies europeas. También le llamó la atención, al estudiar los fósiles que encontraba, que los animales extintos, aunque no eran iguales a los actuales, se parecían mucho a ellos. Postuló entonces que todas las especies actuales tenían un origen común, que a través de pequeñas y lentas transformaciones habían evolucionado en las diversas formas de vida que hoy conocemos. Por otro lado, unos años antes, el que es considerado como uno de los principales demógrafos, Thomas Malthus, había publicado un ensayo titulado Ensayo sobre el principio de la población, en el que decía, entre otras cosas, lo siguiente: cuando no lo impide ningún obstáculo, la población va doblando cada 25 años, creciendo de periodo en periodo en una progresión geométrica. Por otro lado, los medios de subsistencia en las circunstancias más favorables no aumentan sino en una progresión aritmética. Si observamos el gráfico que tenéis en pantalla, podemos comprobar que al aumentar la población de forma geométrica y el alimento de forma aritmética, llega un momento en que el número de la población es mayor que el alimento disponible. Partiendo de estas ideas, es decir, que la población va en aumento y que la cantidad de alimento es limitada, Darwin postuló que, como consecuencia, se produciría una competencia entre los individuos por el alimento, en la que algunos individuos resultarían vencedores y otros morirían de hambre. ¿Pero qué individuos resultarían vencedores? Pues aquellos con las características más favorables. Esta idea se ha dado a conocer como la supervivencia del más apto. Para Darwin, cuando algunos individuos de una especie desarrollan una ventaja que les permite adaptarse mejor al medio, sobreviven y se reproducen, transmitiendo a sus descendientes esta ventaja adaptativa. Por el contrario, los individuos peor adaptados no sobreviven, no dejan descendencia y acaban extinguiéndose. Generación tras generación, estas diferencias se van haciendo cada vez mayores, lo que da lugar a las distintas especies. También Darwin empleó a las jirafas para ejemplificar su teoría. Lo que dijo Darwin fue exactamente lo siguiente: en la naturaleza, en el origen de la jirafa, los individuos que comiesen más alto y que pudiesen durante los periodos de escasez alcanzar, aunque sea 1 pulgada o 2 por sobre los otros, serían frecuentemente preservados. Se habrán cruzado y dejado descendencia que habrán heredado las mismas peculiaridades corpóreas o la tendencia a variar de nuevo en la misma manera, mientras que los individuos menos favorecidos, en los mismos aspectos, habrán sido más propensos a perecer. Por lo tanto, para Darwin, y a diferencia de Lamarck, todas las jirafas no tenían en un inicio el cuello corto, sino que hubo un tiempo en el que existieron jirafas con diferente longitud en su cuello. En cambio, Darwin propuso la selección natural. Es lo que quiere decir que en un principio existieron ambos tipos de jirafa, de cuello corto y de cuello largo, y a medida que se hicieron más altos los árboles, las que tenían cuello corto no podían alimentarse y fueron desapareciendo. Esto ocasiona variación con respecto a la efectividad con la que alcanzaban las ramas más altas de los árboles. De esta forma, las que servían partes más alargadas tenían más éxito que las otras al cumplir su tarea, de modo que dejaban más descendencia que heredaban sus rasgos. En resumen, durante varios miles de años se aceptaba que el origen del mundo era obra de un ser divino. Gracias a diversos descubrimientos que se realizaron durante los siglos XVII y XVIII, en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló el concepto del evolucionismo. La figura más representativa de este paradigma es Darwin. Sus propuestas continúan en gran medida vigentes en la actualidad, aunque se han incorporado nuevos datos aportados por los genetistas. En este sentido, ni Lamarck ni Darwin pudieron describir el mecanismo que explicaba la transmisión de los rasgos hereditarios. En la actualidad, la teoría de la evolución de Darwin se ha reformulado en lo que se conoce como teoría sintética. Esta teoría combina las propuestas de Darwin con las leyes de la herencia descubiertas por Mendel y otros avances genéticos posteriores. Precisamente, desarrollaremos las leyes de la herencia de Mendel en una clase posterior. Espero que esta explicación sobre el paradigma evolutivo y las teorías de la evolución os hayan sido de ayuda. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.